Con la buena tarde noche para todas las personas que nos acompañan, como siempre, de manera muy juiciosa y normal en esta actividad académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy traemos un tema que resulta ser supremamente interesante, muy instructivo y que nos deja muchas reflexiones respecto a la seguridad multidimensional, a la seguridad nacional y a los intereses de Rusia, que como lo vamos a escudriñar, son estratégicos de largo aliento y tienen una red internacional muy bien montada que tiene la capacidad de recomponerse. Mm. Es increíble que todo esto suceda ante la vista de todo el mundo y muy pocas personas se den cuenta o siquiera sospechen de los alcances que tienen estos sujetos para infiltrarse. Entonces vamos a hacer un ejercicio primero de entender qué es el espionaje, qué es la inteligencia estratégica, cómo funciona, cuáles son los conceptos, cómo la conciben en Rusia desde la época soviética y antes, cómo la desarrollaron en Brasil, cómo fueron detectados y finalmente, pues, la preguntas, trataremos de hacer dos si el tiempo nos alcanza, por eso les pediremos que no sea una conferencia dentro de la conferencia, sino muy puntual la respuesta para que el tiempo nos alcance, con el fin de ganar en conocimiento y en información, entremos en materia. Comencemos por entender qué es la inteligencia estratégica, qué es eso, porque pasa como con geopolítica y con estrategia. Todo el mundo habla de inteligencia estratégica, de estrategia de geopolítica y muy pocos saben qué significa o cuáles son sus alcances. Entonces, comencemos por decir que es un contexto, es un trabajo articulado que comienza por la recolección de información, falsa o verdadera, exacta o inexacta. Así lo contemplan los manuales de inteligencia militar. Es una recolección de información que hay, falsa o verdadera, inexacta o exacta. Y de ahí sigue todo el proceso del ciclo de inteligencia, que es analizarla con base en lo que se tiene antes y lo que va llegando, interpretarla si es pertinente o no, o a quién le es pertinente, a qué agencia le corresponde, evaluarla, es decir, darle una clasificación, si es clasificación A, que eso es totalmente válido, si es B, si es C, o si es D, que es la última, o E, que definitivamente no vale la pena. Pero hay que hacer esos pasos, recogerla, analizarla, interpretarla, evaluarla. Y una vez evaluada, la evaluación le da un valor totalmente confiable, probablemente confiable, posiblemente confiable, no confiable y definitivamente no confiable, y eso le asigna una letra y un número, a uno, a 2, a 3, a 4, a 5, porque se califica también a la fuente, si la fuente es porque puede que la información sea verdadera, pero la fuente no sea confiable. Bueno, esos ya son vericuetos que no nos vamos a detener hoy aquí, pero es un contexto general. Y luego de que se evalúa y que se le encuentra pertinencia, entonces se determina para quién es pertinente, para qué agencias, y se difunde. Hay un error en la mayoría de los manuales de inteligencia que dicen que el ciclo de inteligencia termina ahí. No, con nuestra experiencia consideramos que el ciclo de inteligencia hasta ahora cumple una primera parte y luego sigue la continuidad del ciclo, que es cuando se distribuyen a las agencias encargadas de hacerla unos requerimientos de inteligencia y unos elementos esenciales de información, siempre con preguntas. ¿Estará en capacidad el adversario de hacer esto? ¿Podrá hacer tal cosa? ¿Estará desarrollando esto? ¿Desarrolla tal actividad con tal propósito? Y así se determina algo que es fundamental, que lo hemos repetido hasta la saciedad en la táctica y la estrategia militar, que es la capacidad de más probable adopción del adversario. Cuando hay fallas de inteligencia o que ocurren problemas graves como el caso del ataque terrorista de los palestinos de Hamas contra Israel el 7 de octubre, quiere decir que falló el ciclo de inteligencia estratégica y táctica, porque en algún momento de este ciclo algo se trancó y ya se ha demostrado que sí efectivamente
al señor Netanyahu y a unos oficiales del alto mando les pareció que no era cierto cuando se encontraron los documentos que tenían un plan concreto para hacer un asalto igual a Israel, pero dijeron que eso era como un juego de guerra o que si lo han dejado coger era para que Israel se descuidara con Hamas y, perdón, se concentrara en Hamas y se descuidara con Hezbollah. Fue una mala evaluación, fue una mala interpretación. Entonces vean ustedes que todo está escrito, todo es fácil, lo que requiere es sentido común. Entonces ya tenemos el contexto que nos define qué es la inteligencia estratégica. Ahora vamos a otro aspecto interesantísimo, a concluir qué es y para qué sirve. Entonces es una herramienta vital y cuando hablamos de vital es porque es de vida o muerte, ¿no? Quiere decir que todos los estados del mundo necesitan tener inteligencia estratégica. Eso no es como dicen los comunistas que es para perseguir al enemigo interno, si es que el enemigo interno son ellos. Eso no tiene vuelta. Entonces sí es vital porque es de vida o muerte para el Estado. Recordemos la frase que el señor Sun Tzu decía que la guerra es un acto de vida o muerte para el Estado. Y la inteligencia estratégica es un acto de guerra porque hace parte de la preparación para la guerra o de la previsión de un eventual acto agresivo de un adversario actual o potencial. ¿Y para qué sirve? Pues para tomar decisiones de alto nivel en ámbitos de seguridad multidimensional, como lo hemos explicado aquí ya varias veces, porque le corresponde al gobierno y a las Fuerzas Armadas tener un contexto mucho más amplio, más claro, más, un escenario mucho más definido y así tomar las decisiones más acertadas. Entonces quiere decir que es una herramienta vital para las decisiones. Y ahí vuelve y juega la famosa frase del señor Sun Tzu. Si conoces a tu adversario y te conoces a ti mismo, ganarás todas las batallas. Si conoces a tu adversario y no te conoces a ti mismo, vas a perder todas las batallas. Y si no te conoces a ti mismo ni conoces a tu adversario, tienes perdidas todas las batallas. Entonces la inteligencia estratégica es eso, conocer al adversario. No es suponer, no es especular como todos esos Arieles Ávila que llevan a veces a la televisión aquí hablan de lo que no saben. Es que hay que entender, hay que haber entrado dentro del esquema y el pensamiento de los planes estratégicos del adversario, hay que haberlo estudiado para conocerle qué es lo que piensa, cómo lo piensa y qué es lo que hace. Bueno, ahora pasemos a otro aspecto y ustedes sabrán que este tipo de figuras toda la vida han significado los espías, ¿no? El que tiene el periódico roto y está mirando por el huequito del periódico, que está observando, está analizando, está lo que se llama haciendo espionaje. Y el espionaje se caracteriza porque es la obtención de datos de alto valor estratégico. Punto. Cuando dice eso estamos hablando de temas comerciales, industriales, de seguridad, de vías, de ferrovías, de planes de guerra, de planes de defensa, de compra de armas, de desarrollos tecnológicos militares, de desarrollos tecnológicos civiles, de activos estratégicos actuales y potenciales, de planes de inversión, de proyectos de integración regional, de posiciones que se tienen frente a los organismos multilaterales. Todo eso es de valor estratégico. Entonces, el espionaje consiste en estar determinando qué es lo que se piensa en la contraparte y cómo se debe actuar porque se conoce la capacidad de más probable adopción. Por ende, la inteligencia estratégica abarca muchos campos y requiere a estadistas, a personas que les quepe el país en la cabeza y el mundo, no a habladores de esos que llevan para los medios de comunicación, dizque especialistas en seguridad y defensa y no diferencian entre una escopeta y un fusil, no diferencian entre el querosene y la gasolina, no son especialistas y los consultan y pontifican fuera de eso. Y lo segundo que caracteriza el espionaje es que está atado a la inteligencia estratégica todo el tiempo. No hay una actividad de espionaje que no esté atada. Lo que pasa aquí bien complejo que hay, y lo vamos a ver porque eso es doctrina esencialmente soviética, es que algunos dicen que el espionaje es la inteligencia más el sabotaje. O sea, cuando ya se pasa además de averiguar datos, se participa internamente en actividades subversivas o de sabotaje.
pero eso ya lo vamos a ver. Por ahora quedémonos con que espionaje es la mecánica, la dinámica, la parte activa, la ejecución de los planes estratégicos de inteligencia estratégica y que eso se hace es con el fin de obtener datos de alto valor estratégico, no chismes de farándula. O como le pasó al señor Uribe, que tenía al equipo de inteligencia averiguando cuál magistrado mamerto o cuál periodista mamerto hablaba mal de él. Pues ahí sí se cayó. Y, y eso no solamente él, ¿no? Eso ha sido de todos los mandatarios históricamente en el país, que viven más pendientes de qué piensen los adversarios políticos internos que de la seguridad nacional y hasta utilizan los medios para eso. Entonces nos queda claro ya, uno, que es inteligencia estratégica y dos, que es espionaje, porque la inteligencia es el proceso y el espionaje es el cómo. Bueno, ahora pasemos a otro asunto esencial para entender más e irnos ubicando. ¿Cuáles son las técnicas que existen de espionaje o de hacer inteligencia? Entonces, los manuales de inteligencia y la experiencia de quien haya trabajado en esos campos dicen que tienen dos caminos o dos formas de hacerlo, de hacerlo. Uno, el número uno es la infiltración. La infiltración consiste en meter a los agentes dentro del blanco a que se hagan pasar como parte del blanco. Entonces, a nivel estratégico, de la inteligencia estratégica es buscar que agentes propios se metan dentro de los organismos de gobierno, las Fuerzas Armadas, los organismos de seguridad, eh, los medios de comunicación, las organizaciones sociales que tengan acceso a información privilegiada. Y la penetración consiste en reclutar, atraer a una persona de adentro, del blanco, del que está trabajando allá, y ponerla a que me traiga información a mí, y por eso una contraprestación que son pagos de dinero, promesas de llevarlo al exterior, de conseguirle una nueva ciudadanía, de cambiarle la identidad, todo eso que hacen especialmente con los grupos de la delincuencia organizada o con temas de altísima seguridad nacional. Lo hacen especialmente los países poderosos. Entonces miramos que para lograr la infiltración o la penetración, cualquiera de las dos, hay dos y no más, no hay sino dos formas de hacerlo, que sea coercitivo, ¿no? Uno es por medio del chantaje y es conociéndole debilidades que si se las publican lo van a meter en graves problemas a quien se convierte en agente de inteligencia. Y el otro es por medio del soborno, que puede ser un soborno, como su nombre lo indica, financiero o un transbordo intelectual, le soborna su capacidad mental, cualquiera de los dos. Entonces ya vemos que hay unas técnicas que son la infiltración y la penetración que se hacen por dos caminos, otra que se llama el chantaje y el soborno, y esas conducen a hacer las técnicas básicas de inteligencia. Pero ahora vamos a comenzar a ver que ya al nivel amplísimo de la cultura del espionaje soviético tiene muchas más cosas que estos elementos básicos y que nos trae mucha más información. Entonces, por ejemplo, el señor Rich fue un escritor estadounidense que se dice que trabajó para la CIA, él nunca lo confesó, pero seguramente sí, que escribió uno de los primeros documentos interesantes, un libro que se llama El Servicio Secreto Soviético, en el cual analizó todas las fortalezas y debilidades de cómo la Unión Soviética había estructurado su proyecto de inteligencia estratégica y espionaje en el mundo. Y entonces señaló que hay un directorio, que es el que está en Moscú o en San Petersburgo, que es donde ha funcionado esencialmente los servicios de inteligencia rusos, antes soviéticos, y que ese se tenía varias subdivisiones, entre otras, una misión comercial, y ahí había toda una estructura de,
espías de células de espionaje con misiones muy claras en todo el mundo. Conseguir secretos comerciales, infiltrar los planes de gobierno, conocer todos los movimientos lícitos e ilícitos de los comerciantes de cada país para después chantajearlos, obviamente. Otro con los agregados militares. Todo agregado militar debe ser un espía si se trabaja correctamente lo que hay. Lo que pasa es que en nuestros países tropicales se considera es como el premio que le dan a un coronel, un capitán de navío, un general, y van es a otras cosas. Pero los países que tienen políticas de Estado, que tienen proyectos de Estado, el agregado militar es un espía. Y los bandidos de Cuba, todos los agregados militares son espías a donde lleguen. Donde lleguen son espías. Otro sitio donde tienen infiltradas los espías es en los partidos comunistas de cada país. Y es que es lo más lógico, porque el comunismo es un sistema de espionaje interno, ya se espían unos con otros. Entonces, los soviéticos, que eran los dueños del balón del espionaje en su momento, y que eran los jefes directos de los partidos comunistas del mundo, pues naturalmente que tenían que tener infiltrados a los partidos comunistas de los diferentes países. Eso no se sale de su, se cae de su peso. El siguiente ámbito donde el señor Kutrich describió que estaba el servicio secreto bastante desarrollado por parte de los soviéticos es en lo que se llamaba en ese tiempo, estamos hablando de los años 50, frentes populares. Hoy lo llaman organizaciones sociales. Ahí también los rusos fueron metiendo en todos los países que podían su infiltración, porque esas organizaciones sociales se sobreentiende que tienen contacto directo con los dirigentes políticos. Y entonces ahí es un camino para ir haciendo infiltración o penetración. Y las misiones especiales que las relacionan con lo que hablábamos ahora del sabotaje. Entonces el sabotaje ya consiste en que con la información que se tiene, y especialmente en países donde hay grupos terroristas, grupos subversivos que pretenden derrocar al gobierno en curso y cambiar el sistema, ellos participan en lo que llaman misiones especiales y son similares a las operaciones especiales de la CIA. La diferencia es que usualmente las hacen con agentes propios, o sea, como una especie de penetración gigante. La CIA generalmente las hace con sus propios medios, pero también las hace con agentes propios. Y el Mossad si las hace de frente con agentes israelíes, no se confía de nadie. Lo mismo el servicio de inteligencia británico. Pero como estamos hablando de los soviéticos, entonces centrémonos en que más o menos estos aspectos es los que contiene ese libro, que además se lo recomiendo a todos que lo lean, lo consiguen en Google, en Amazon. Es un libro valiosísimo y parece que hubiera sido escrito hoy, el servicio secreto soviético. ¿Por qué? Porque es que el señor Putin, como perteneció a ese servicio, aplica exactamente lo mismo. Además que hay una cultura de largo aliento para mantener eso, como lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué actividades desarrollan esos grupos dentro de todos estos campos y otros que quizás faltan ahí? La primera es la inteligencia, la búsqueda de información. Ya definimos la inteligencia y la repetimos aquí para que no se nos olvide que es la recolección, análisis, eh, interpretación, evaluación, difusión y reciclamiento de lo que se consigue siempre con un solo propósito, que es determinar la capacidad de más probable adopción del adversario. Y eso aplica para todas las actividades, pero aquí estamos hablando de la seguridad multidimensional, de la seguridad nacional y la defensa nacional. En ese aspecto es que se enfoca la inteligencia estratégica rusa. Pero ellos le agregaron, y ahí sí le metemos el sabotaje, especialmente con las misiones especiales, con los partidos comunistas y en la parte comercial. El sabotaje consiste en robarse los secretos, asesinar, si es del caso, a quien tenga la conducción de un secreto, secuestrarlo, buscarle debilidades, por ejemplo, y tiene problemas familiares para chantajearlo y sobornarlo, induciéndolo a que tiene que sabotear ese proyecto.
Hay películas inclusive que muestran un poco de ficción, pero eso tiene mucho de cierto. O sabotear instalaciones, redes ferroviarias, destruir centros telefónicos y ahora con el cibersabotaje, pues meterse dentro de los sistemas de las centrales eléctricas, de las centrales telefónicas, de las centrales de suministro de agua y sabotear, o como le ha hecho Israel a Irán, que tiene en línea todas las gasolineras del país y llegar y bloquearle en un solo mensaje que le cambia el valor por $1 más a cada galón. Cuando la gente llega a tanquear, queda sorprendida por lo que están pagando y luego pues el problema es para el gobierno porque la gente va a decir que lo estafó fue el gobierno, no la inteligencia israelí que no coge un peso, pero hace un acto de sabotaje terrible. Lo otro es la desinformación. Desde que el mundo es mundo, desde que Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, la desinformación ya existe, porque Caín pretendió desinformar a Dios, y ahí viene el cuento. Entonces la desinformación ha existido por siempre y ha sido el arma poderosa de todas las guerras. Con sobrada razón se dice que la primera víctima en toda guerra es la desinformación. Más si se está haciendo espionaje, desinformar es valiosísimo porque crea eh, desazón dentro del blanco y a veces lo obliga a que por aclarar cosas suelte información privilegiada que está buscando el agente de inteligencia que está infiltrado o está penetrado allí. Es como trasladar lo que veíamos en táctica militar y estrategia militar del reconocimiento en fuerza para provocar la reacción del adversario y hacerle conocer sus planes o hacerlo hablar. Por eso se dice comúnmente que la mejor manera de conocer qué está pensando otra persona de alguien no es sino que si alguien, como se dice coloquialmente en Colombia, le saque la piedra y la persona reacciona y dice cosas que normalmente no hubiera dicho. Entonces, la desinformación tiene ese propósito, hacer que el adversario reaccione y como dice el chavo, sin querer queriendo, revele secretos. Y la otra actividad que hacen los soviéticos y que la hicieron muchísimo la subversión, es promover, financiar, cohonestar, proteger grupos o jefes de grupos subversivos que tienen como misión desestabilizar al gobierno que quieren afectar y cambiar la versión, o sea, subvertir, cambiar esa versión y poner un nuevo gobierno, un nuevo esquema de gobierno. Y desde luego la propaganda. Ustedes dirán que está, que es lo mismo que desinformación. No, desinformación es una parte de propaganda, porque la otra parte de la propaganda es la que se llama la blanca, que es la información real. Y los consulados, las embajadas, producen mucha información real, pero especialmente los soviéticos, al lado de la propaganda real, envían la propaganda mentirosa, la de desinformar, y utilizan otra. Entonces, la negra es la de desinformar con artilugios muy especializados, porque nunca queda claro quién la originó, pero sí se sabe qué es lo que quiere y a quién va destinada. La blanca es completamente clara quién la origina y a quién se le dirige. Y la gris es la que siempre habrá la duda si la generó o no la generó. Y esa coadyuva mucho más a desinformar de una manera u otra. Entonces son actividades claras que están metidas dentro del esquema soviético. Por eso cuando nos preguntan por ahí en los medios, en CNN y en esos, ¿qué es lo que están planeando estos tipos? ¿Qué es lo que hace Putin? Putin sigue al pie de la letra los manuales de guerra psicológica soviética. Y los manuales de guerra psicológica soviética son manuales de inteligencia militar aplicados en la mentalidad del adversario. Entonces, conociendo estos aspectos que ya vamos a entrar, nos estamos aproximando ahora sí al cuento de por qué, qué es lo que pasa en Brasil, pero entendemos cuál es la mentalidad rusa, de dónde viene, qué es lo que quieren y qué es lo que hacen. Y aquí nos vamos a quedar seguramente muy sorprendidos de lo que han hecho, porque como dijo el general de la guerra de Corea, que creía que había visto todo en el campo de combate, pero le faltaba ver cómo combatían los colombianos. Aquí mucha gente cree que sabe, que vio todo en inteligencia, que lo hemos visto por los medios y las películas, y aquí vamos a ver algo
que es realmente sorprendente. Entonces, comencemos. ¿Por qué Brasil? Hablemos de la importancia geoestratégica de este gigante, espectacular, imponente. Primero, su ubicación geográfica le da un posicionamiento geoestratégico fundamental. Y eso nos hace recordar que nosotros tenemos esa falta de visión estratégica, los colombianos y los hispanoparlantes, es porque venimos de los españoles y los españoles son igual de frescos a nosotros y de poco visionarios y más bien de vivir el momento y la parranda y los toros los festivales y toda cosa, eso lo llevamos en la sangre porque nos lo dejaron ellos y ellos lo tienen con mayor razón que son los creadores. Brasil lo perdieron los brasileños en un acuerdo que todos ustedes saben que intervino el Papa y que no sé qué, y que en el año de 1493 y terminó Portugal dueño de este pedazo. ¿Qué iban a pensar en este momento que 400 años después este fuera el epicentro de una pugna geopolítica que es muy grande en este momento, porque además el Brasil es poderoso? Entonces su ubicación le permite limitar con las tres Guayanas, con Venezuela, con Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay, con el único país de Sudamérica que no limita es con Chile. Entonces en el Brasil la sola posición geográfica le ha dado una visión estratégica poderosa. Se dice que en este momento el puerto que están construyendo aquí en Perú tiene como propósito trazar un ferrocarril que llegue hasta el oriente de Brasil y se convierte en el canal seco que le permite la salida a Brasil para comerciar con India, China y el oriente asiático. Y nosotros tenemos costa enfrentada con Asia para posicionarnos fuerte, pero estamos pensando en las potencias mundiales de la vida, los consejos comunales del presidente resolviendo problemas del presidente de Acción Comunal, el, la pelea entre petristas y santistas, santistas y uribistas, etcétera. Brasil le propuso a Colombia desde los años 60 sacar el ferrocarril por la Amazonía y pasarlo trasandino y meterlo al Pacífico. Pero, 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 entonces, esa es una gran potencialidad que tiene Brasil. Además, es el punto más cercano del hemisferio americano a las costas españolas. Desde Paraíba, eh, o aquí el oriente del Brasil, de cualquiera de estos cuatro estados, se puede llegar en vuelo aéreo en 4 horas, 3 horas y media a Lisboa o a Madrid. Nosotros necesitamos 9, 8 horas. Argentina necesita muchas más. Bueno, pero es la realidad, lo que hay. En segunda medida, ¿qué lo hace importante geoestratégico este gigante impresionante? Es la extensión y sus recursos. Miren ustedes, este estado del Amazonas es casi igual de grande a Colombia y a Venezuela o al Perú, que son tres países más o menos de la misma longitud, de la misma dimensión. Y está la reserva ecológica más grande del mundo, y ahí la tiene Brasil, que se extiende hasta Pará. Y fuera de eso, Pará tiene la salida del río Amazonas, que es otra ciudad, otro activo estratégico impresionante. Tiene las grandes mesetas de Mato Grosso y los cultivos que hemos oído hablar, el desarrollo político en Brasilia y todo el oriente del Brasil supremamente industrializado. Resaltan Paraná y Río Grande do Sul y Sao Paulo, Minas Gerais, son muy conocidos, ni se diga Bahía. Pues todo este oriente brasileño tiene una importancia tenaz. Tiene recursos, petróleo, gas, especies de toda clase, un potencial agrícola impresionante, es una despensa de muchos países del mundo, mueve una economía que está a veces entre las 9 o 10 primeras del mundo, a veces baja a las 12, pero ya lleva más de 3 décadas ahí metido. En este momento es la quinta economía del mundo, perdón, el quinto país en dimensión del mundo y la novena economía, pero puede estar cambiando. Dentro de ese invento que hicieron de las BRICS, ¿verdad? Brasil, India, China.
Suráfrica, a comienzos del siglo. Brasil es les pido el favor de cerrar todos los micrófonos que nos interrumpen. Brasil es la voz cantante, eh, ha sido llamado a tomar decisiones poderosas en muchos campos. Estados Unidos lo mira con respeto, con recelo, China igual, Rusia igual. Entonces ya nos da otra razón por la cual escogieron a Brasil. Pero a eso sumémosle que la población brasileña, especialmente la del Oriente, es completamente multiétnica y pluricultural. Usted encuentra argentinos, italianos, franceses, alemanes, eh, rusos, rumanos, españoles, portugueses, y es una raza que además es muy diferente al resto de Latinoamérica, sobre todo la de ese sector, porque los del centro todavía son más diferentes ya que son mayoría descendientes de indígenas o unas colonias, unos mestizos. Entonces Brasil ya va teniendo otras connotaciones y es fácil en un movimiento económico tan grande que hay en esta franja infiltrarse y trabajar como lo hicieron los rusos que ya vamos a ver. Y en tercera medida tiene el rol de ser una potencia regional y global. Brasil pesa, el pasaporte brasileño pesa, el real brasileño pesa. Eh, si ustedes pasan por París, muy cerca a los Campos Elíseos, el único banco latinoamericano que hay es un banco brasileño. Y eso significa mucho, ¿no? En Estados Unidos tienen inversiones grandísimas y en Europa ni se diga. La Unión Europea consulta muchas cosas con Brasil, sobre todo de temas agrícolas y de otras industrias. Brasil es el único país de Latinoamérica que tiene una empresa fabricante de aviones, industria aeronáutica, y ha desarrollado otras empresas. Tiene muchos problemas, como nos lo ha explicado aquí nuestro amigo Dries Gali, que es un gran politólogo y amigo de esta casa. Entonces, esos aspectos ponen a Brasil en un contexto diferente. Además que es el único país grande en Latinoamérica que habla otro idioma, ¿no? Porque las tres Guyanas hablan cada una los idiomas que les corresponden, ¿no? Francés, el holandés y el inglés. Y en el Caribe hay algunos países que hablan inglés y otros como los andinos que hablan patuá. Pero nos lleva a concluir que es un país que tiene un peso específico, que hay que saber tratar con él y que hay que mantener una buena relación comercial y que Colombia ha desperdiciado realmente avanzar en ese campo por la gran visión nuestra. Entonces ahora sí llegamos al cuento que les vamos a contar. Se publicó recientemente en algunos medios estadounidenses y ha sido traducido parcial o totalmente por ahí en los chats ya medio circula, que se descubrió una fábrica de espías en Brasil, rusos. Y ustedes dirán, ¿cómo así que fábrica de espías? Sí, es una fábrica de espías. No es simplemente el espionaje normal que hacen todos los países, porque eso hay un sector o un segmento que lo hace. Aquí vamos a hablar de un proyecto especial y esa es la enseñanza que queremos sacar de hoy, cómo los países que están adelante trabajan es con proyectos estratégicos, no con politiqueros oportunistas que hasta contestan que es que no, yo llego allá y aprendo al estilo Pedro Castillo, no, sino cómo tienen visualizado el Estado, cómo hay equipos trabajando alrededor de esos proyectos y cómo está por encima el interés nacional que el interés particular. Entonces, cuando se publicó este artículo, pues el solo título llama la atención, ¿no? The Spy Factory. Dice que los servicios de inteligencia rusos convirtieron a Brasil en una línea ensambladora para operaciones cubiertas en el mundo y que un equipo de los agentes federales del país suramericano rápidamente ha venido desmantelando este proyecto. Eso impacta, nomás ese párrafo introductorio impacta. Entonces hay que entrar a conocer qué es lo que pasa. Y aquí vamos a ver qué es lo que pasó. Entonces, ¿cómo es que lo hacen? ¿Cómo desarrollan este proyecto? Y en la medida que lo vamos contando cómo lo hacen, ustedes van armando el rompecabezas y se van dando cuenta de que esto es algo muy serio.
que nosotros estamos realmente en pañales y somos muy chipchas, y ahí vimos que si hace una operación tan espectacular como la Jaque, y aparece un sujeto con ínfulas de payaso como Juan Manuel Santos, y entonces contrata a un amiguis para que le publique la historia y se tira todo el trabajo. Un país serio como Rusia, como Estados Unidos, como Francia, como el Reino Unido, difícilmente publique esas cosas. Israel menos. Los periodistas y los analistas concluyen de tanto estudiarlo, dicen, pudo haber sido esto, pero jamás verán ustedes a gente del Mossad o al primer ministro de Israel saliendo a decir, no, es que nosotros hicimos esto y lo otro y los engañamos y aquí estaba yo y yo personalmente fui y yo era el que le servía el tinto a los soldados mientras practicaban como santos, ¿no? Y yo acompañé al general Montoya, que era lancero, y entonces lo hicimos, y el día que iban a hacer la incursión final, entonces le cayó un mango encima en la cabeza a uno, eso no lo cuenta nadie. ¿Por qué? Porque es que la gente de inteligencia debe tener una historia ficticia, pero esa historia ficticia, valga la contradicción, debe ser real. Y ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Estamos hablando de una historia ficticia que al mismo tiempo sea real? Sí, es ficticia porque no es cierto la personalidad del tipo que la hace, pero es real porque todo lo que él hace se ajusta al perfil que creó. Es algo muy interesante y debe estar de acorde con el blanco. Entonces, se sabe que la embajada rusa y que Rusia tiene espías que espían todo el potencial agroindustrial, económico, cultural, Pero etc. creo que lo... Cerremos los micrófonos. Todo el potencial geoestratégico del Brasil lo estudian los espías rusos, pero al mismo tiempo escogieron a Brasil para desarrollar la fábrica de espías, que es lo que vamos a ver. Entonces, las historias ficticias que tienen los agentes de inteligencia rusos para espiar a Brasil como tal son unas y trabajan unos campos, pero ellos allá y yo acá, dicen los otros. Y los que estaban haciendo la construcción de la fábrica de espías tenían otra historia ficticia que lo deja uno con la boca abierta de cómo trabaja esta gente. Pero claro, todo tiene sus debilidades, no hay crimen perfecto. Eso corresponde a una planificación estratégica y un proyecto concatenado. Quiere decir que esté el gobierno que esté, la seguridad nunca se ideologiza. Aquí estamos con el agua lejos frente a los que pasan por el gobierno. Entonces, cada quien lo utiliza para sus fines particulares. El señor Santos payaseaba y decía que él tenía la llave para la paz. Uribe, cuando los equipos de inteligencia arriesgaban la vida y se infiltraban hasta los campamentos de la FARC, entonces salía por la televisión a decir, porque le contaban lo que habían visto y salía a decir, sí, vimos que Ingrid Betancourt se estaba bañando en una quebrada y que la cuidaban dos guerrilleras. Eso se llama estupidez funcional, por querer aparentar. ¿Qué tal el primer ministro de Israel saliendo a decir, "Mm, y ya sabemos que es que los equipos con los que se comunican, los de Hezbollah, los compraron en Corea del Sur"? No, pues de una vez hubiera tirado el proyecto del plan que tenía para que volaran en pedazos todos los operadores de los radios. Entonces, es tener una planificación estratégica y un proyecto concatenado a la seguridad. La seguridad no se puede ideologizar, es la seguridad del Estado, no es el gusto particular o como el payaso el Petro. Es que el proyecto que trajo Israel que tenían era para investigar la oposición, o sea, para investigarlo a la víctima. ¿Qué le investigan a ese tipo? Bueno, tercero, se hace a partir de que los documentos de identidad son legítimos. Sí, pero bueno, ¿cómo así? ¿Documentos de identidad legítimos? Sí, legítimos. Un registro de civil legítimo de la persona que es el espía que está formando el nido de espías en Brasil, que nació en 1984 en una ciudad rusa. Pero aquí ya en ese tiempo, el servicio de inteligencia que estaba aquí había construido una identidad legítima de una persona ficticia. Y entonces eso lo guardaron allí y cuando un agente lo forman, porque le dan toda una formación de inteligencia estratégica en Rusia, entonces lo envían a Latinoamérica, digamos a los 15 años de edad, a Brasil específicamente, a que venga a hacer unos cursos de portugués, pero él viene ya con esa identidad, él no entra como un extranjero, sino con el registro de nacimiento, saca su pasaporte brasileño en una embajada en cualquier parte del mundo y allá obtiene
ese pasaporte y entra a Brasil como un brasileño más. Entonces, cuando lo revisan en los archivos, ahí está. Se llama Pedro López y nació en 1984. Y aquí está. Ese tipo ni siquiera conocía Brasil, pero ya tenía papeles en Brasil. Vean ustedes lo que es la planeación estratégica a largo plazo. Entonces, los documentos son legítimos. Puede que la persona haya nacido o no haya nacido, como ya veremos adelante, es otra cosa. Pero se hizo en el momento del proceso como era. O sea, es prospectivo, es visionario. Lo segundo que hacen esas personas es que se deshacen completamente de su pasado y construyen una identidad creíble. Entonces aquí vamos a ver que estos personajes llegaron al Brasil y montaron una serie de empresas, inclusive atérrense ustedes de esto, uno de esos montó una empresa de impresión de la mejor calidad, en 3D, en 2D, en una D, hemos dicho, lo que se necesitara. Rapidito consiguió que la cadena de televisión más poderosa del Brasil le diera los contratos de todo lo que tenían que hacer ahí, porque el tipo tenía todas las máquinas y la gente mejor paga y preparada. Y grave todavía, que se constituyó en el proveedor de servicios de ese campo para el ejército brasileño. Y no es que los militares brasileños, los servicios de inteligencia sean estúpidos, sino que es tan bien hecho el trabajo que el tipo era un brasileño. Vivía con una novia brasileña en un apartamento, viajaba con ella, tenía cuentas de ahorros, cuentas, todo. Nunca hablaba de nada distinto y era un trabajador muy normal, hablaba el portugués perfecto y era un ruso que estaba infiltrado ahí. Pero tenía alguna colita que le estaban, que lo llevó a que cometieran los pecados y ya la veremos. En segunda medida, ya lo dijimos, es un proyecto aparte del sistema de espionaje que hace la Embajada rusa en Brasil. O sea, hay recursos para eso, hay proyecto estratégico y hay cultura de la inteligencia estratégica. Pero en estos lares, en estas partes del continente, cualquier perico de los palotes captura a un bandido y es el primero en salir a contar. Yo lo capturé, yo hice y lo hice de tal manera. No, esta gente está trabajando metodológicamente y tienen un perfil bajo y entre más parecidos sean al contexto social donde viven, mejor. Entonces llevan la vida completamente normal, una diferencia grande. En tercera medida, hacen apertura de negocios reales con todas las formalidades, pagan la Cámara de Comercio, son cumplidos en pagar los impuestos, le sacan todos los documentos que se necesitan, siguen todos los procedimientos legales, van a las oficinas de negocios públicos y toda cosa, se hacen amigos de los funcionarios, son muy acuciosos en entregar los documentos que les pidan, los informes, lo que sea, lo entregan y a toda hora tienen la disponibilidad contable para estar cumpliendo, porque necesitan guardar la imagen, guardar. En nuestra mentalidad latina es cómo hace trampa, allá también, si lo estuviéramos haciendo, igual que hace en Colombia, ¿no? Igual, para eludir los impuestos. No, allí es una cultura y es un cumplimiento exacto porque tiene un inspector que lo está verificando y como en el servicio secreto ruso o soviético el que falla, le significa de una vez pasar al paredón, pues con mayor razón cumplen, ¿no? Porque es una traición a la madre patria rusa cometer un error o salirse de los cánones. Y además les han metido tanto en la cabeza lo que tienen que hacer que ellos están absolutamente convencidos. Y luego comienzan a viajar a otros países con ciudadanía no rusa. ¿Por qué? Porque ellos no se están preparando para espiar al Brasil. Jamás lo harían, no les corresponde, no es su tarea, no tienen nada que ver con eso. Ellos están preparando es, por decir algo, para ir a espiar a Holanda, para ir a espiar a Francia, a Inglaterra. Entonces, con un pasaporte brasileño, con antecedentes de buen negociante, con certificados de buena conducta y con nombre brasileño y hablando portugués, pues ¿quién va a dudar que no es un ciudadano de Brasil? Y entonces viajan a esos países y montan todo ese esquema para que vean ustedes hasta dónde llegan las capacidades de Rusia y ahí está el poder de eso. La narcodictadura cubana le ha copiado muchas de estas cosas. Claro, ellos lo hacen al estilo Chipsa y los cubanos hablan más que nosotros, entonces es un poco diferente. A partir de ahí se nota que la importancia del pasaporte brasileño, como lo decíamos ahora, les facilita muchas puertas.
Luego, tienen una gran ventaja y es que en el Brasil, a pesar de que es semejante país tan poderoso y que se ha desarrollado tanto, especialmente en los estados que quedan al occidente y al centro, que todavía son muy agrícolas y los que tienen indígenas peor, no hay una forma muy organizada de el registro civil de los niños y en esa época menos, que estamos hablando de 30 años, 40 años. Entonces, simplemente con que dos testigos fueran y dijeran que nació un niño, entonces listo, lo registraban, pero no le tomaban huellas ni nada de esas cosas, pero estaba legítimamente registrado. Y ese era un trabajo que ha hecho ya el servicio de inteligencia ruso, que en ese momento estaba allá, que estaba haciendo lo mismo y no tenía nada que ver con el servicio de inteligencia que espiaba a Brasil y a Argentina y a Colombia, porque eso era otra rama, otra tarea. Bueno, ahora miremos cómo fueron cayendo o por qué los pillaron, cómo los detectaron. Primero, porque es que no hay crimen perfecto y fueron dejando rastros en Europa y en Asia. Por ejemplo, un, el famoso propietario de la empresa de impresión 3D es casado legítimamente con una ciudadana rusa que también es espía, pero al estilo de las FARC, como cuando les dicen ahí que usted está casado es con la revolución y por eso no puede tener hijos la muchacha y no pueden estar los dos siempre, entonces los mandan a distintas comisiones, miremoslo a un nivel más grande. A ella la necesitaban en Europa porque hablaba bien el italiano y porque ya ella tenía una preparación diferente a él, entonces se queda en Italia y usted se va para Brasil. Tendrá la posibilidad de visitarlo en la medida que usted construya toda su identidad y podrá viajar a verla. Pero mientras tanto, usted tiene la obligación de conseguirse una novia brasileña para que aparente más y no nombre por ningún lado que su esposa esté en Brasil. Nada. No tiene que, perdón, que su esposa esté en Italia. Nada. Usted es un ciudadano brasileño, no sabe nada. Y entonces, ¿cuál fue el problema? Pues que se comunicaba realmente con la esposa, contándole cosas de cómo iban los avances y de alguna manera eso llega a la red, a los rastreadores de mensajes y le fueron detectando. En segunda medida, es que la guerra de Ucrania alborotó el avispero y entonces comenzaron a salir muchas misiones de posiciones de cada país frente a lo que pensaba Rusia. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Brasil, recordemos que Brasil mantuvo una aparente neutralidad, pero se le complicó la traída de la urea y otros elementos para los fertilizantes. Y entonces comenzaron a comunicarle a los espías de Brasil de alguna manera que hicieran esto y esto. Entonces ya los servicios de inteligencia británicos, estadounidenses, detectaron y comenzaron a advertir a los brasileños que además de los espías normales que se sabe que están en las embajadas y que se tienen más o menos controlados, ubicados, había un proyecto más grande que lo investigaran. Entonces miren ustedes que una cosita ata otra cosita y ese es el arte de hacer inteligencia, saber atar cabos. Luego se destapó con el señor Prigozhin todo el entramado que tenía Wagner en el mundo, que Wagner es un grupo paramilitar financiado por la inteligencia rusa. Lo que pasa es que los dejan cometer actos de bandidismo para que consigan recursos y van al África y van a otros países y hacen un poco de barbaridades. Pero Wagner depende de la inteligencia rusa, del servicio de inteligencia rusa, de la FSA, que es la nueva KGB. Otro detalle es que los nexos con Maduro son muy evidentes, ¿no? Y la narcodictadura de Maduro tiene mucha cercanía y eso es espiado por Estados Unidos, por Inglaterra y por otros países. Y ahí también fueron encontrando trazas. Otro problema fue que aquí en Colombia, recuerden ustedes que en el gobierno de Duque fueron expulsados unos espías rusos que se quemaron y los encontraron haciendo espionaje directamente de ellos, porque no hacían parte de este proyecto, pero de alguna manera lo que se les encontró fue manejado por la CIA y se les fue detallando o atando cabos, ¿no? Usted sabe que una pequeña información que hay aquí va atando con otra y se va armando el rompecabezas. Entonces hubo unas capturas en Brasil y las fugas de otros. Pero aquí vamos a ver cómo era el viaje. Comenzaron a viajar a Rusia con ciudadanía no rusa y de alguna manera algunos se estortilló. Y el primero que se estortilló fue uno que no hablaba bien el ruso y que tenía una empresa de joyas
que comerciaba joyas y hacía los negocios y decía que era un joyero. Y entonces en un programa de televisión allá de Brasil, una presentadora lo llevó como un empresario poderoso, y cuando la periodista, pues generalmente las periodistas o los periodistas hablan muy bien el idioma propio del país, tienen muy buena vocalización y buen acento. Entonces, cuando fue a hablar con este tipo, el tipo hablaba un portugués, como dijo la presentadora después cuando la investigaron, los servicios de inteligencia, hablaba un portugués como gringo. Y entonces que no, que él iba únicamente a contar que era un negociador grande de temas de joyas, pero que ahí estaba un empleado que trabajaba con él, que era el que podía dar toda la información técnica. Y entonces terminando la entrevista fue el empleado de la. Entonces ya comenzaron a investigar, bueno, ¿y este tipo qué? Y como estaba toda esa información circulando ya entre los agentes de inteligencia de que Rusia tenía espías, de, hubo como alguna forma de hilar, y bueno, ¿por qué habla ese idioma tan raro? Si es brasileño, tiene que hablar el portugués, que tenga un acento de Minas Gerais o de Sao Paulo o de Río de Janeiro es una cosa distinta a que el portugués lo pronuncie con un acento marcado, y ustedes saben que el acento ruso es muy fuerte, ¿no? Entonces, ese sí se fue quemando. Entonces los agentes comenzaron manualmente a buscar, bueno, y este tipo que se llama tal López, pero ¿cómo así? Hasta que llegaron por allá y dijeron, bueno, y el registro de nacimiento de este señor dice que la mamá es tal, y localizaron la viejita. Y le dijeron, oiga, y su hijo tal, dijo, no, yo nunca tuve hijos. ¿Cómo así? Pero si usted aparece aquí en este registro civil de mamá de tal, dijo, no, yo para esa época sí viví aquí, pero no tengo hijos. Y además el señor que aparece ahí de esposo yo ni lo conozco. Entonces, ya con ese dato comenzaron a seguirlo y el tipo se estorpilló y lo cogieron. Pero los otros se alcanzaron a volar. Por ejemplo, el de las 3D se fue para Italia a verse con la señora y no llevó los aparatos electrónicos ni sacó la plata que tenía entre la caja fuerte. Entonces, le allanaron el sitio por sospecha, y cuando se dieron cuenta ahí estaba el nombre legítimo del tipo, y en el aparato electrónico le encontraron toda la comunicación que tenía con la señora. Y la que no le encontraron, pues le hicieron el seguimiento que saben hacer los técnicos, los especialistas, eh, de buscar los archivos ocultos, lo que no se ha borrado, lo que está en las memorias, que a pesar de que se borre queda ahí, y recompusieron todo el entramado. Entonces el tipo no volvió, y paralelamente se volaron otros. Se destapó que una pareja de esos, que también eran brasileños muy prominentes en otro negocio, viajaron a Uruguay y ya se volaron. Otros tenían nacionalidad argentina y estaban haciendo lo mismo. Entonces se destapó todo esto. El señor Lula da Silva quiso manejarlo con bajo perfil, quiso ocultarlo y no dejó publicar nada, pero de alguna manera la CIA lo puso en conocimiento, o de pronto el Mossad de Israel, que también infiltra a las agencias de inteligencia del otro lado, porque eso es como un juego, es un carnaval de espías. Lo publicaron, entonces se conocieron todos esos pormenores de la operación que hizo o que está haciendo en este momento la Policía Federal brasileña, que es la misma que investigó a Bolsonaro y que tiene cierta fuerza ya, porque fue la que también en su momento le hizo las acusaciones a Lula da Silva y a doña Dilma Rousseff. Es un organismo poderoso. Entonces, aquí lo que se deduce de todo esto es que hay una estrategia, hay un plan bien montado, hay un proyecto que corresponde a la supervivencia del Estado y que está dirigido desde las altas esferas del poder, que el secreto es fundamental, que no hay deseo de protagonismo, que las personas que se integran les dan una formación, así como aquí en Fundel pretendemos que quien quiera hacer política, hágala, pero fórmese primero. Entonces allá es lo mismo. Y cuando entrevistan a uno de estos sujetos, dice que él es consciente de lo que hace, que sabe que es cuestión de vida o muerte, y que si lo encarcelan, pues tendrá que pagar, pero que él no va a contar nada de lo que hizo ni de lo que conoce del resto de la organización, porque es su misión. Y que lo pueden matar, pero que él no va a decir nada porque está convencido de lo que hace. Habrá alguno que se estortilla y cuenta más de lo que es, pero realmente están formados para eso. Y es un proyecto a largo plazo. Ahora, ¿cómo hizo Brasil? Porque Brasil les quedó adolorido de que les hubieran metido ese gol, ya que Brasil asumió una posición
intermedia en la guerra de Ucrania, no se pasó para un lado ni para otro y siguió manteniendo relaciones con los dos. Entonces no podía entender cómo en Rusia le tenía usando su territorio sin haberle consultado para eso, y obviamente Brasil le hubiera dicho que no, y entonces no podía hacer un escándalo diplomático, entonces le hicieron la misma jugada, le entregaron toda la información a la Interpol, pero la Interpol inmediatamente sacó el parangón y dijo, no, 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 nosotros no nos metemos en eso porque no nos interesan las cosas políticas, nos interesan son las cosas de delincuencia internacional. Ah, ustedes necesitan de delincuencia internacional, mire, estos bandidos estaban aquí con pasaportes falsos. Entonces inmediatamente Putin recurrió a una de sus estratagemas y dijo, al que está detenido en Brasil le tenemos aquí todo un prontuario por narcotráfico. Entonces mándenoslo para acá. Y le contestó el gobierno de Brasil, ah, bueno, si tiene problemas con narcotráfico, entonces lo vamos a investigar aquí con ese cargo también y le alarga la condena. Entonces ahí quedó frito el señor Putin y no ha podido sacarlo. Pero vean ustedes cómo funciona eso de poderoso, realmente es impactante. En síntesis, si nos impactó cómo crece geopolíticamente el Emirato Árabe Unido con todo lo que hace en el África. Hoy pues nos tiene que haber impactado naturalmente esto, porque es una forma muy distinta de lo que creemos cómo funciona el espionaje. No será nueva, de pronto algunos de ustedes ya la conocían, pero sí nos enseña muchas cosas de geopolítica. Entonces ahí viene la primera pregunta, mi coronel, que es esta y 2 minutos. Al que se pase 2 minutos le pido el favor, mi coronel, que corte el cable porque hay otra pregunta. Menos de 2 minutos en lo posible. Una enseñanza para estratégica para Colombia que le haya dejado este caso de cómo Rusia estaba organizando la fábrica de espías en Brasil y quién sabe en qué otros países. Adelante, mi coronel. Ya. Una enseñanza que haya quedado de esta presentación del día de hoy, de la situación del nicho estratégico del espionaje instalado por Rusia en Brasil Y desde máximo 2 minutos. hace varias épocas, varias décadas, y en un máximo de 2 minutos les pido el favor de concretar la, eh, la respuesta. Tenemos ya la mano levantada de mi coronel Fuentes. Tiene usted la palabra. Adelante, por favor. Mi coronel, muchas gracias. Un saludo muy especial para mi coronel Villamarín, tema interesante. Un saludo especial para toda la sala. Bueno, enseñanzas, muchas, pero yo creo que la más importante, es que no se trabajó la psiquis del hombre de inteligencia, porque sus debilidades deben ser fortalecidas para que pueda tener éxito el trabajo de campo que se esté haciendo. Y la segunda, falló la contrainteligencia estratégica y la falta de control con estos agentes que fueron pues descubiertos. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Gracias por su tiempo. Mm, Mi coronel Iván González, adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues encuentro una lección muy valiosa para Colombia y es que nos tenemos que salir del pensamiento exclusivamente colombiano, que muchas veces no es ni siquiera no es ni siquiera departamental, porque Familiar. desconocemos mucho de Colombia, mucho. Y solo nos concentramos en la vida diaria, cotidiana del departamento o del municipio o de la parroquia y eso permite que no podamos ver más allá del horizonte de nuestras fronteras, hasta tal punto que inclusive han estado nuestras fronteras difusas como la de Panamá y que facilitó la pérdida de Panamá y el área de la costa de Mosquitia, y así sucesivamente, y la región del Napo, y no sigo la lista, pero nos han ido estrechando precisamente por eso,
porque somos muy cortos de pensamiento en amplitud estratégica y no caemos en cuenta de cosas importantes. Por ejemplo, no sé si algunos conocerán que Brasil tuvo un programa nuclear y estuvo a punto de hacer la prueba, y eso porque Estados Unidos le dijo, no, estate quieto ahí, ya no le haga más a eso. Pero eso les indicó que la prueba iba a funcionar, porque si llegó a ese nivel, pues, y tiene una estación espacial inclusive, creo que se llama Palomares, porque es que un programa nuclear indudablemente necesita de un programa de lanzamiento, de capacidad de lanzamiento orbital, o al menos balístico de largo alcance, para poder llevar un arma atómica a otra parte distante a alta velocidad. Bueno, pero esto es precisamente por nuestra falta de conocimiento geopolítico, que es muy común en nuestros dirigentes políticos. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Vamos a darle la palabra entonces ahora a Eduardo Patiño. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que, Uy, pues en cuanto a la pregunta, en cuanto a enseñanzas y reflexiones para Colombia, es que el Estado colombiano debe no solamente ampliar, perfeccionar todo el sistema de espionaje y contraespionaje, es decir, no solamente a nivel interno, sino a nivel externo, precisamente pues para que el Estado colombiano pueda realizar acciones preventivas y no solamente quedarse en, en la reacción, sino pasar a lo preventivo. Y entonces ahí es cuando un Estado se convierte técnicamente en una potencia, porque se proyecta, ya no piensa en lo inmediato, sino que se futuriza. Entonces me parece que se debe intensificar el espionaje y el contraespionaje, muy esencial para el progreso de los pueblos. Muchas gracias. gracias, Eduardo. Adelante, por favor, ingeniero Rosalía. Yo estoy, no estoy en pantalla, ¿no? Bueno, realmente la inteligencia es sin duda alguna desde el punto de vista militar de la máxima importancia para pues establecer las cosas que le interesen a un país desde muchos aspectos, incluido, por ejemplo, el industrial. Eh, Sobre lo que ha hecho ese experto en inteligencia mundial que es Rusia desde hace mucho tiempo, mm, pues nos lleva a la preocupación de en qué forma nos están observando para ver en qué forma nos pueden aprovechar. No obstante, es bien difícil el manejo con esas personas que se capacitan en inteligencia. Y en alguna oportunidad yo le pregunté a un artista que cómo hacían cuando se introducían tan profundamente en los papeles de los malos en las películas. Y me contestó que necesitaban un tratamiento largo para desechar todas esas cosas. Yo no me puedo imaginar cómo será la dificultad de una persona dedicada a inteligencia para actuar normalmente y no pues utilizar todo eso que lleva en su cabeza permanentemente. Así es de que muy importante para el aspecto militar, para el aspecto industrial, para muchos aspectos en cualquier país. Pero francamente, en mi concepto muy personal, y puedo estar equivocada, muy difícil capacitarse en esas técnicas tan difíciles realmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Repetimos la pregunta, las enseñanzas estratégicas para Colombia del nicho estratégico del espionaje instalado por Rusia en Brasil.
desde hace varias décadas. ¿Qué enseñanza pueden ustedes destacar en esta presentación? Le damos la palabra entonces a mi coronel Giraldo. Uy, se fue. Bueno, entonces, mi coronel Saavedra, por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Buenas noches para la sala, para todos. Interesante la enseñanza del día de hoy. Yo creo que la enseñanza que dejaría a nuestro país es, estoy seguro que Brasil de todo este documento, así como compartió algo con la Interpol, con la CIA, con quien lo haya compartido, ellos tuvieron que haber generado algún documento de análisis, de retroalimentación de qué fue lo que les pasó, por qué llegaron a esos niveles, dónde estuvieron las oportunidades. Y considero que ahí es donde Colombia, no digo a nivel del agregado militar, sino a un nivel más especializado, si tuviéramos aquí verdaderamente una central de inteligencia o lo que el gobierno ha querido cambiar, pero lo que existe, tomar contacto con ellos y aprender cómo se desarrolló eso. Porque es que estoy seguro que aquí tenemos nosotros no solamente formación eh, hacia esa cultura del espionaje, sino son intereses muy propios. Desde aquí se puede generar mucha desestabilidad a nuestros países vecinos si tenemos la persona que hace y tiene esa fachada correcta para poder influenciar. Nosotros lo vemos con mucha frecuencia y puede tener sentido de esta frase que dijimos de los delincuentes de cuello blanco. Son personas totalmente formadas, con muy buena fachada, con muy buena estructura, con todo, pero tienen claro a qué vienen, aquí, allá o qué van a hacer. Podemos tener muchas de las personas que hicieron su trabajo en Venezuela o que hicieron su trabajo en Perú o que hicieron trabajo en otros de los países vecinos nuestros, formados bajo esto con el interés sencillamente de lo que dijo Rusia. Estoy seguro que Rusia pudo haber sido, puso a Brasil como el corazón de su operación, pero eso se implantó en otros países. O problema a ver cómo lo podemos descubrir. Pero yo creo que tenemos que aprender de las enseñanzas, oportunidades, errores que descubrió Brasil y también cómo lograron llegar bajo un trabajo muy minucioso, muy cuidadoso, cómo empezaron por cosas tan sencillas como las que dice mi coronel y esta persona empezó a generar un abanico de situaciones extrañas que los llevó a eso. Yo creo que es cambiar la mentalidad, dejar de pensar que el delincuente es como nos lo pintaron a nosotros, de barba, de botas de caucho, eso ya no existe. Eso evolucionó hace muchos años y seguramente que evolucionó con parte de este menú que nos proporcionaron ellos. Muchas gracias y me disculpan si me extendí más de lo normal. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Bueno, Eugenio, buenas noches. Buenas noches a todos los integrantes de la sala. Bueno, yo me considero en este momento que estoy fuera de órbita para exteriorizar cualquier información respecto a la pregunta. Simplemente, a nivel doméstico, podría decirte que no tenemos la capacidad de la reserva necesaria. Y cada vez que se hace alguna actividad doméstica, vuelvo y repito, en asuntos de convivencia y seguridad ciudadana frente a la delincuencia, cuando la prensa enfrenta a las autoridades, digo yo, de la Policía Nacional, están contando con pelos y señales. ¿Qué cámaras revisaron? ¿Cómo caminaba? Y por consiguiente, hasta ahí llegó la capacidad para futuros operativos o futuras prevenciones frente a la delincuencia. Gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi doctora Ethel. Muy buenas noches a todos. Una gran enseñanza es haber conocido por dónde fue que se infiltró y
¿Por qué? Por los grandes desastres también que ocurrieron. Y descubrirlos da claves de lo que no hay que hacer. Eso es lo que primero hay que aprender. Porque querer hacer lo mismo es ser peor. Y si los errores van a ser los mismos, entonces va a ser un gran fracaso. Y fortalecer las seguridades, porque priorizándolo con las tecnologías existentes es muy eficaz. Es una gran herramienta, una mano derecha en lo que quiera investigarse o probar, promover o hacer bien. Se hacen simulacros, toda clase de cosas que le haría mucho bien a lo que se quiere implementar, porque se puede hacer algo mejor sin llamar mucho la atención. Y es del modo que se hace. Y pasan desapercibidos, son empresas, porque se están convirtiendo en empresas también y, y llegan mucho más lejos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora. Hace algunos años, y mediante este mismo sistema, los cubanos a través de Venezuela ingresaron al país y después fueron deportados. Eso hay necesidad de tenerlo en cuenta porque puede estar sucediendo y de seguro está sucediendo. Tiene la palabra entonces mi coronel Carvajal. Gracias. Buenas noches para la sala. Primero que todo, gracias al conferencista, al señor Coronel Villamarín, por transmitirnos tanta información, por transmitirnos tantos, pero tantos conocimientos, enseñanzas y experiencias de cómo la inteligencia rusa se instaló, viajó y vivió en Brasil por tantas décadas y cómo se irradió desde Brasil a otros países. Durante estos minutos, escuchándolo, se siente uno, ¿no? Como en un teatro, viendo una película. Gracias. A ver, la enseñanza para Colombia que puedo deducir de toda la exposición es que la inteligencia de Colombia nunca ha obedecido a un proyecto estratégico de largo plazo. La inteligencia de Colombia debe obedecer a un proyecto estratégico de largo plazo. Debe obedecer es a una política de Estado. La inteligencia de Colombia no puede ser manejada por gobiernos de turno. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Eh, hemos pasado todas las personas que están presentes en la sala, mi coronel Villamarín. Vamos entonces con la nueva pregunta. Bueno, mi coronel, entonces viene la segunda. Y la segunda nos dice aquí, esa está escrita para que todos la lean y la tengan ahí al frente. Con base en este relato que acabamos de escuchar y ya la primera reflexión que se hizo, ¿cómo le explicaría a usted ante un auditorio de candidatos del Congreso la necesidad de construir la seguridad multidimensional, perdón, como política de Estado? Es decir, parcialmente lo que acaba de decir mi coronel Carvajal, pero ya específicamente usted tiene el auditorio al frente y le dice, mire, en Brasil pasó esto y esto es importante por esto y esto. Adelante, mi coronel. Bueno, entonces vamos con la nueva pregunta. Con base en este relato, ¿cómo explicaría usted ante un auditorio de candidatos al Congreso la necesidad de construir la seguridad multidimensional como política de Estado? Para su respuesta, 2 minutos, por favor. Adelante, mi coronel Saavedra. Gracias, Nicolás. La verdad es una respuesta bien compleja y bien difícil. Yo empezaría por decirle a los congresistas que
la necesidad de la seguridad dimensional, multidimensional, es importante porque el enfoque de esta seguridad no se limita solamente a la protección de amenazas militares o seguridad nacional. Incluye aspectos de la seguridad económica, social, ambiental, humana y política. Y es la necesidad de tener nosotros, construir eh, un área que verdaderamente se dedique de tiempo completo a entender los problemas que nosotros podemos tener desde el punto de vista geopolítico y geográfico en la condición que estamos por ser una esquina privilegiada. Entonces yo considero que es un cambio fundamental que debe darse, es una institución que se debe crear, una institución que se debe fortalecer, porque definitivamente si no tenemos en cuenta eso, no vemos las dimensiones de la seguridad, no vemos los beneficios que nos va a traer la seguridad multidimensional y los mismos desafíos, tenemos que entenderlos, tenemos que exponérselos a ellos para generar una ley como de seguridad y defensa nacional que tantas veces hemos hablado acá y decimos que no la tenemos. Entonces yo creo que ese es el momento de hacer las cosas, es el momento de hacer un giro en nuestra estructura, en nuestros objetivos geopolíticos que tenemos como Estado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues yo le plantearía a ese público eh, como necesidad, se la plantearía desde el punto de vista de política de Estado, es decir, comenzando por el final, en el sentido de que tiene que haber un concepto a largo plazo, pero a muy largo plazo. Y digo muy largo plazo porque normalmente los largos plazos industriales o de proyectos económicos o financieros o comerciales, pues los largos plazos casi nunca pasan de 10 años. Pero una política de Estado a largo plazo tiene que ser siquiera 30 o 40 años, inclusive a veces hasta 50. Creo que la China lo planteó a 50, hace poco. Eh, y entonces en ese campo se le denomina más que como seguridad multidimensional es confiabilidad. Entonces, confiabilidad política, confiabilidad jurídica, social, eh, que la requieren mucho los inversionistas extranjeros, los que desean crear progreso y desarrollo aquí en el país con sus capitales traídos del exterior. Y por ese motivo, entonces, la seguridad multidimensional tiene un concepto muy amplio al convertirse ya en confiabilidad. Y si no se comienza a estudiar, a preparar, a organizar escuelas, política, doctrina, cultura, criterio nacionalista, patriótico, social, pues desde ahora no puede lograrse esa política de Estado. Muchas gracias, mi coronel. Gracias a usted, mi coronel González. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Bueno, adelante, adelante. Listo. Mire, yo lo diría al Congreso lo siguiente, porque es un asunto de seguridad nacional. Estamos en un conflicto interno, en una guerra interna. Y la seguridad nacional se basa en la inteligencia. Así de sencillo. Por lo tanto, hay que cambiar el paradigma en la inteligencia y la contrainteligencia, crear nuevos escenarios y crear una política de Estado de mediano y largo plazo, como dijo mmm, el coronel, ¿cómo González. es que se llama? Qué pena. ¿Cuál Coronel González? Carvajal, como lo dijo Ajá. exactamente. O sea, hay que construir una política a mediano y largo plazo y la seguridad nacional es estratégica para la supervivencia de un Estado. Así de sencillo. Y si no hay inteligencia y contrainteligencia, el Estado va a mutar a un Estado fallido. Así de sencillo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Eduardo.
Adelante, por favor, ingeniero Rosalía. Pues sinceramente, como dice la sabiduría popular, zapatero a tus zapatos. Ni de riesgos me atrevería yo a coger un auditorio y explicarle estas cosas de la inteligencia que acabo de escuchar por primera vez en su definición total. Así es de que yo llamaría a un experto, a un militar, a alguien con esas características y de paso aprendería también, porque es un tema profundo, muy importante, por supuesto, y hay que, para capacitarse de eso o recomendar la capacitación en seguridad multidimensional como política de Estado, se necesita una larga capacitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero. La doctora Sonia nos ha dejado su respuesta a la primera pregunta. Entonces vamos a leerla para después, al final, darle la lectura a la segunda respuesta. Como ciudadano del común, pienso que el mensaje que debería dejarle a Colombia el descubrimiento de la fábrica de espías en Brasil es que la geopolítica y la prospectiva no son temas de segunda para un Estado, y en este caso, para un partido que quiere gobernar. Sin mayor conocimiento, siento que como nación y como Estado estamos muy lejos de lo que en el mundo de las potencias llaman inteligencia y contrainteligencia. Retomando lo que se dijo en la exposición, los medios de comunicación permanentemente están revelando información que deberían ser de por vida un archivo secreto. Muchas gracias a mi doctora Sonia. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Los políticos no guardan secretos. Es la primera apreciación que hago. No puede ser uno tan abierto frente a los diversos políticos, porque ellos lo que primero hacen es divulgar cuál es el pensamiento y la doctrina que se tiene frente a la importancia de la seguridad multidimensional, porque no es solamente el miedo que se tenga a la pérdida de vidas, sino como su nombre lo determina, multidimensional en varios aspectos. Sin embargo, como hemos visto en los últimos tiempos, que algunos tienen una capacidad excelente en el manejo de estas actividades, son desechables, porque no es de la preferencia de su proyecto, no en el sentido del buen gobierno y el desarrollo económico, sino en el beneficio personal. Entonces, entre menos se le capacite al político en estos menesteres, yo creo que es la mejor decisión. Gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel Pachón. Me queda por acá la doctora Ethel. Adelante, por favor. Las seguridades están en las comunicaciones y si es multidimensional, tiene que ver mucho más en eso y va a trascender por toda Colombia, tal vez subterránea, y es muy importante.
porque es el control total de datos, tanto aéreos como conversaciones por medio de los micrófonos especiales que se están instalando, y está muy bueno, pero hay que hacerlo. Esa es como una proeza. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi doctora. Adelante, por favor, mi coronel Fuentes. Mi coronel, muchas gracias. Bueno, pues es esencial explicarle a los candidatos al Congreso de que la seguridad multidimensional debe ser una política de Estado. Eso no puede ser del gobernante de turno únicamente. Jamás. Debe ser una política que debe trascender muchísimos periodos e ir realizando la retroalimentación constante, porque la criminalidad, tanto interna como externa o la amenaza externa al país, se, se modernizan, digámoslo así, en su actuar delictivo día a día, fecha tras fecha, año tras año. Que si no lo hacemos, vamos a continuar sumidos en una violencia interna y traspasando las fronteras. Y si esto no se le pone freno, pues obviamente se va a ver muy afectado el país. Caso es el del narcotráfico, cómo trasciende fronteras y cómo es una amenaza a la vida social a donde se está consumiendo este producto ilícito. Ese es solamente un ejemplo. Ahora hay muchísimos más, como la corrupción, como la falta de una excelente educación, porque la seguridad multinacional, señores del Congreso, a candidatos, no es solamente una tarea de carácter militar o policivo. No, este es un tema mucho más amplio que necesitamos fortalecerlo, tanto con esa política de Estado como también de la parte de la población de todo nuestro país. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Fuentes. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Bueno, a ese grupo de candidatos al Congreso no. Les explicaría cómo el servicio secreto soviético se instaló en Brasil por tantas décadas. Creo que eso los motiva bastante. Y segundo, bueno, les diría que la única forma para que Colombia tenga seguridad y desarrollo es aprobando una ley de seguridad y defensa nacional como política de Estado, la cual conlleva obviamente la inteligencia estratégica para atender las amenazas internas y las amenazas externas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Tenemos finalmente para el cierre la segunda respuesta de la doctora Sonia, que dice lo siguiente. Apuntaría a concientizar a esos candidatos al Congreso que las comisiones segunda del Senado y Cámara hacen parte de la estrategia de seguridad del Estado y por ello es su deber construir y consolidar las políticas públicas alrededor del tema con la discreción y el secreto que amerita. Muchas gracias a mi doctora Sonia. Mi coronel Villamarín, resuelta la segunda pregunta. Bueno, con esto llegamos al final del ejercicio. Del candente ejercicio académico que hicimos hoy. Excelente. Ya. Para el día de hoy nos propusimos hacer un taller abierto con un objetivo académico concreto. Y es que entre todos reflexionemos un poco, analicemos, ahondemos que de lo que pasa en el mundo siempre hay enseñanzas para Colombia, porque es que todo lo que sucede en la vida humana está relacionado con la política. Todo, absolutamente todo. El comportamiento de las personas en el núcleo familiar o el núcleo social o heredal o barrial está muy relacionado como se está sucediendo
el manejo de la política y el Estado. Dígase lo que se diga, es así. Por eso decía Aristóteles desde hace tantos años que los seres humanos somos animales políticos y que dependemos de la política. Entonces, en eso es que nos proponemos cada vez que tocamos un tema de estos, no es para sacar expertos aquí en una charla, pero sí que ahondemos, reflexionemos, abramos la mente y nos demos cuenta que es mucho lo que hay que hacer por el país y mucho lo que ya ha sucedido, que está de ejemplo, que ni siquiera lo conocemos y que ocurre aquí en nuestros vecindarios. Entonces, por eso nos enfocamos en traer este tema que nos pareció muy atractivo para el auditorio y para quienes lo verán después. Además que se lo recomiendo que lo vuelvan a mirar el video. Esta misma noche lo subimos porque deja muchas enseñanzas. Y es porque en Brasil, desde hace muchos años, en territorio brasileño, además del espionaje normal que hacen las embajadas y lo que tienen las misiones, los grupos de espías rusos, Brasil montó una fábrica paralela de espías, una escuela de formación de espías y todo un entramado para luego distribuirlos por el mundo. O sea, como una especie de base de formación para hacer una plataforma de lanzamiento. Guardadas las proporciones, en conjunto lo mismo que pretende Fundel, crear una escuela de pensamiento político estratégico para que de aquí salgan a irradiarla muchas personas y así sí estamos hablando de proyectos serios. Entonces, comenzamos por ver una definición de la inteligencia estratégica, que palabras más, palabras menos, es la recolección, el análisis, la interpretación, la evaluación y la difusión de la inteligencia para continuar el ciclo de la información que se obtiene. Y decíamos que cuando se recolecta la información, esta puede ser falsa o verdadera, exacta o inexacta, pero que con base en el análisis y la interpretación que se le dé, se determina si es pertinente o no es pertinente para las agencias que se tienen, se evalúa y se le da una categoría de acuerdo con el nivel de la agencia que la produce, la credibilidad que tiene, y se le coloca una letra y un número, que eso ya es una gradación que existe en los sistemas de inteligencia que la manejan los expertos, pues para que ustedes sepan, cuando se dice, especialmente las personas particulares, cuando se dice es que es una información A1, quiere decir que la fuente es siempre confiable y que la información es exacta. Pero por lo general se utiliza la información B2 o B3 que ya tiene otras gradaciones. Pero bueno, eso no es el tema de hoy. Lo importante es que sepamos que esto es un ciclo y producido ese ciclo, inmediatamente hay que continuar el ciclo porque siempre sabemos que la tarea permanente de la inteligencia es estar determinando la capacidad de más probable adopción del adversario. No se nos olvide eso. Luego vimos un resumen en la cual concluimos que es una herramienta vital, significa que es de vida o muerte, como decía Sun Tzu, para el gobierno y las Fuerzas Armadas, proporcionándoles un escenario, un ambiente más claro donde puedan mirar cuáles son los cursos de acción y los mejores caminos para tomar y las mejores decisiones por adoptar. Posteriormente pasamos a ver una explicación o una consolidación académica de lo que se considera espionaje y vimos que básicamente es conseguir datos de alto valor estratégico y más ahora que se está llevando al ámbito civil el tema de la seguridad multidimensional, algo que las fuerzas militares de Colombia lo vienen diciendo hace 60 años y que Petro vino a descubrirlo ahora. Petro descubrió que hay seguridad humana y cree que la seguridad humana es la politiquería y está enredando los conceptos. No, la seguridad humana es una parte de la seguridad multidimensional que tiene otras dos vertientes, que son la seguridad nacional y la seguridad eh, ciudadana. Y esa seguridad humana lo que tiene que ver es con la seguridad alimentaria, la seguridad de salud, de educación y los demás derechos fundamentales que tienen las personas, que además están escritos en nuestra Constitución y en los documentos de los organismos multilaterales de los cuales hacemos parte. Pero aquí la han consolidado como un concepto integral porque afecta a la seguridad nacional en su conjunto en la medida que no se cumpla con alguno de esos. Ese es todo el secreto. Y está atado a planes de inteligencia estratégica. Ninguna actividad de espionaje puede ser individual ni por personas, sino que tiene que ser dirigida por un Estado y con base en un plan estratégico. Luego miramos aquí las técnicas del espionaje, que son fundamentalmente la infiltración
Y la penetración, explicamos la diferencia, que infiltrado es cuando la persona llega y se mete dentro del blanco y comienza a buscar la información del personalmente adentro, y que la penetración es cuando lo hace desde afuera utilizando a alguien que pertenece al blanco, que por lo general se recurre a dos caminos. Número uno, que es el chantaje, particularmente cuando ya el penetrado, en ese caso es más, el más común, eh, tiene debilidades, entonces se le pone de por medio que se le hace pública la debilidad, o que si él llega a delatar, mire, también cae, etcétera. O el soborno, que puede ser intelectual, académico o de dinero. Bueno, luego vimos que uno de los primeros documentos serios que se publicó sobre cómo funcionaba el servicio secreto soviético lo escribió el señor Harry Kutrich, un funcionario, un señor que se presume que fue funcionario de la CIA, y explicó los campos básicos en los cuales está orientada la estrategia de política exterior del Servicio de Inteligencia de la Unión Soviética, que se acabó la Unión Soviética y quedó fundamentalmente con el mismo esquema la Federación Rusa, que ha tenido mucho tiempo en la cabeza de ella al señor Putin, que perteneció a ese servicio secreto y conoce perfectamente este esquema. Y luego miramos las actividades fundamentales o principales que se hacen dentro de esos campos de acción, y resaltamos algunas: la propaganda, la desinformación y la forma de sabotear al adversario. Luego pasamos a ver la importancia geoestratégica del Brasil con tres aspectos esenciales: ubicación, extensión y recursos, por qué es una potencia regional y global, y cómo significa o por qué Brasil fue escogido para este proyecto por los rusos, que es un proyecto que viene hace más de 50 o 60 años, no es un proyecto que venía ayer y duraron 60 años para descubrirlo. Luego ya vimos que se publicaron en los medios de comunicación más importantes del mundo ese titular preocupante de que en Brasil había una fábrica de espías y que hasta ahora la descubrieron y llevaba varias décadas funcionando. Luego comenzamos a hacer un breve resumen de cómo es que lo hacen, cómo es que se infiltran y cómo fue que unos personajes en particular estaban allí. Uno cayó y los demás alcanzaron a escaparse, pero no quiere decir que ya la escuela se acabó, o que no, pueden que quedaron otros que no los han descubierto y no los van a descubrir y seguirán en las mismas y otras cosas peores. Luego vimos cómo fue que los detectaron, analizamos un poco de aspectos para ambientarlos a ustedes y pasar a la primera pregunta: ¿qué enseñanzas y reflexiones nos deja este nicho? Entonces, las enseñanzas que ustedes plantearon, unas fueron desde el orden académico, otras desde el orden político, otras desde el orden social, desde el orden cultural, desde el orden de la nación en su contexto geoestratégico. Pero a lo que más nos interesa de todo esto es que cuando surge la pregunta y se colocan los 2 minutos de límite, hay que pensar muy bien lo que se va a decir. Lo decíamos anoche, el presidente Taft de Estados Unidos, Robert Taft, decía: si quiere que hable 5 horas, pásenme el micrófono ya, pero si quiere que hable 5 minutos, deme tiempo para preparar. Aquí se trata de esa aparición rápida, de estar muy atento a lo que se dice e ir hilando los conceptos, y además estar escuchando a los demás para ir adquiriendo mucho más argumento. Y luego pasamos a la segunda: es cómo explicaría a ustedes ante un auditorio de candidatos al Congreso la necesidad de construir la seguridad multidimensional. Entonces aquí ya le hicimos el énfasis en seguridad multidimensional, porque es que es algo que, escuchando todas las respuestas que ustedes dieron, llegamos a la misma conclusión. Es como si fuera que las fuerzas de seguridad del Estado están allá a un lado y son los que les toca hacer eso, y yo como colombiano a duras penas pago impuestos si es que los pago, y lo demás no tengo sino para criticar o para defender al que me gusta y no más. No, hay un concepto integral de seguridad multidimensional que abarca la seguridad nacional, la seguridad ciudadana y la seguridad humana en todos los aspectos de beneficio comunitario. Entonces quiere decir que aquí se interpolan los proyectos de Estado en los campos de seguridad y desarrollo para que haya bienestar. Entonces, el objetivo final, el máximo objetivo final de todo esto sería que las personas entiendan que el bienestar depende de la seguridad y que la seguridad da bienestar y viceversa. Pues no voy a repetir todo lo que ustedes dijeron porque es muy claro, son muy claros sus conceptos.
dieron ustedes a entender también la necesidad de la idoneidad que deben tener las personas. Y en ese punto es que siempre nos detenemos. Esa es nuestra crítica. Que quiera ser candidato y gobernante el que quiera, pero que se prepare, que sea idóneo, que entienda estos problemas, que sepa qué es lo que va a manejar y no le pase como al pastuso que le dieron una tienda a manejar y le estrelló. Con esto concluimos por hoy que la tarea de formar pensamiento estratégico no es de un día para otro, que desafortunadamente en los ámbitos universitarios nuestros está muy alejado porque hay mucho hablador y poco conocedor, y porque infortunadamente el sistema educativo nuestro es más por la nota que por el conocimiento y por la necesidad de pasar y obtener títulos y cartones. Por eso escasean los conocedores profundos de los temas y abundan los habladores, en especial de lo que no conocen. A todos ustedes, una feliz noche. Que mi Dios nos siga bendiciendo y acompañando y nos dé mucha luz y mucha fortaleza para continuar en este empeño de multiplicar y que ojalá no sea tan de largo tiempo, podamos crear esta escuela de pensamiento geopolítico y estratégico con todas las formalidades, a ver si de ahí coayudamos a que sea una Colombia mejor con gente empoderada y no con habladores. A Ah, todos un feliz descanso. Gracias, mi coronel.